Esto ocurrió hace unos años cuando vivía en una granja. A mi madrastra siempre le fascinó la idea de vivir de la tierra, cultivando nuestra propia comida y criando animales. Después de varios intentos fallidos, finalmente encontramos una bonita casa en un terreno con una granja de espárragos establecida, y poco después de instalarnos, trajimos algunos animales a la granja, como gallinas, patos y algunos conejos. Dejamos que las gallinas y los patos deambularan libremente por la propiedad, y por un tiempo todo estuvo bien. Parecían disfrutar explorando la granja y no tuvimos ningún problema. Pero después de criar nuestra última camada de patitos, algo extraño sucedió. 2 de nuestros 4 patos adultos desaparecieron sin dejar rastro. No había plumas, ni señales de lucha. Simplemente se habían ido como si se hubieran desvanecido en el aire. Aunque vivimos en el campo, todavía podíamos ver a nuestros vecinos. Y en la parte trasera de nuestra propiedad había un arroyo que conectaba con el río del estado. Así que por un tiempo pensamos que los patos podrían haberse extraviado. Pero una tarde, cuando empezó a llover, salimos corriendo para asegurarnos de que todos los animales estuvieran a salvo en sus refugios. Mientras revisábamos a los animales, mi madrastra y yo escuchamos un pato en el bosque. Corrimos por la propiedad, aproximadamente 1 acre, para ver si eran nuestros patos perdidos. Mi papá y mi hermano nos siguieron con armas para ayudar a buscar en el bosque, mientras nosotros buscábamos a lo largo de la línea de árboles. Ellos se dirigieron hacia el arroyo y me dijeron que silbara si veía algo. Yo subí por un lado de la propiedad, revisando detrás del viejo granero para ver si podía encontrar alguna señal de los patos. El área estaba en silencio y el bosque se sentía un poco espeluznante con la luz menguante. Mientras regresaba a donde nos habíamos separado, mi madrastra salió del bosque con expresión preocupada. Para que lo sepas, el arroyo en la parte trasera de nuestra propiedad se dividía en un pequeño riachuelo que corría a lo largo del costado del terreno, lo que facilitaba que los animales se extraviaran sin que nos diéramos cuenta. Mientras estábamos frente al arroyo, escuchamos varios silbidos provenientes del bosque, frente a nosotros. Pensamos que era mi hermano, así que comenzamos a buscarlo, tratando de no asustar a ningún pato que pudiera estar cerca. Después de unos 30 segundos, mi papá y mi hermano salieron corriendo del bosque en dirección opuesta, preguntando por qué estábamos silbando. Mi madrastra y yo estábamos confundidos y dijimos que no éramos nosotros. Le dijimos a mi papá y a mi hermano que pensábamos que el silbido venía de mi hermano. Todos estuvimos de acuerdo en que ninguno de nosotros lo había hecho, y que estábamos con otras personas que podían confirmar dónde estábamos. Solo para aclarar, el silbido vino justo delante de nosotros, pero no había rastro de nadie allí. No vimos ningún movimiento ni escuchamos otros sonidos, solo el silbido, que ocurrió varias veces. Una historia similar sucedió aproximadamente 1 semana después del incidente del silbido. Yo no estaba allí, pero mi hermano y mi hermana sí. Eran alrededor de las 8 de la noche. Pero como era verano, todavía había luz afuera. Una fuerte tormenta se acercaba, y mi hermano y mi hermana observaban cómo el cielo se oscurecía y se ponía gris. Miraron hacia la parte trasera de nuestro patio, a 1 acre de distancia, y vieron a un hombre agachado, vestido completamente de blanco. Mi hermano, siendo como es, disparó un tiro al cielo después de decirle varias veces que se fuera, y luego lo vio huir. Mi hermana dijo que vio al hombre parado detrás del poste de la cerca, antes de que mi hermano lo notara. Solo le dijo a mi hermano al respecto cuando el hombre se movió y ella pudo ver claramente que era una persona. Después de hablar más con mi hermana sobre lo que realmente sucedió, ella dijo que el hombre tenía un brillo inusual a su alrededor, por lo que lo notaron en el bosque oscuro. No estoy seguro si esta historia está conectada con los silbidos, pero mis padres definitivamente no querían que volviéramos a entrar al bosque. Hace unos 5 años, cuando tenía alrededor de 26, decidí viajar por el mundo. Acababa de terminar la universidad, lo que me dejó con deudas y luchando por encontrar cualquier trabajo, incluso aquellos para los que estaba sobrecalificado. Me sentía deprimida y sola en mi pequeña ciudad de Washington. Para escapar decidí viajar. Un amigo de la escuela secundaria sugirió que probara el woofing y el voluntariado para viajar barato, así que lo intenté. La forma en que funciona es bastante simple. Trabajas unas 25 horas a la semana en una granja y a cambio obtienes comida y un lugar donde quedarte.
Lo bueno es que hay una gran comunidad de viajeros haciendo lo mismo, así que es fácil hacer nuevos amigos. Estarás rodeado de gente de diferentes orígenes, y es una gran oportunidad para salir de tu zona de confort. Mientras trabajas y exploras nuevos lugares, también tienes el tiempo y el espacio para pensar en tu vida y resolver las cosas, mientras experimentas algo completamente diferente. 8 meses después me había convertido en una experta en palear estiércol de vaca. Empecé en Washington, luego me mudé a Oregón y finalmente bajé a California. En California, logré ahorrar algo de dinero extra haciendo trabajos ocasionales por dinero en efectivo, y con ese dinero tuve que decidir a dónde ir después. La emoción de poder comprar un billete a casi cualquier parte del mundo era abrumadora. Siguiendo el consejo de mi compañero de voluntariado de Espíritu Libre, elegí un destino al azar. Fui a una página web de aleatorización y hice clic en el botón de país. Eligió Georgia. Casi no tenía idea de dónde estaba o cómo era, pero eso lo hacía aún más emocionante y aventurero. La idea de ir a un lugar tan desconocido realmente me atraía, así que decidí hacerlo. Compré un billete y empecé a buscar en línea una granja en Georgia que pudiera hospedarme mientras estuviera allí, pero no había muchas opciones, y la mayoría de las granjas estaban en zonas remotas, sin ni siquiera conexión a internet. Aunque les envié mensajes a todos, ya que sabía que solo unos pocos responderían, una granja sí respondió, y estaba en la cima de una montaña. Las fotos mostraban una casa de piedra tradicional georgiana, con un gran jardín en la parte trasera, una familia con niños felices, abuelos cenando, y animales alrededor del patio. La granja parecía agradable y acogedora. La descripción estaba escrita en buen inglés, y los requisitos de trabajo parecían razonables, así que estaba emocionado. Después de volar a Tiflis, la capital de Georgia, seguí las instrucciones que me enviaron para encontrar la granja, pero no fue fácil. Poca gente en Georgia habla inglés. Las carreteras están en mal estado, ya que muchas no se han arreglado desde la caída de la Unión Soviética. Me llevó unas 20 horas de viaje en viejos autobuses y taxis soviéticos, por carreteras sinuosas y caminos difíciles, para llegar al punto azul en mi mapa. El camino era un sendero de tierra que subía una colina empinada hacia un parque nacional en la parte norte del país. No había nada alrededor por millas, solo árboles y silencio. Mientras subía la colina, finalmente vi la casa a media milla de distancia en una colina aún más empinada, rodeada de árboles. Desde donde estaba parecía abandonada. El lugar se veía cubierto de maleza, marrón y sombrío. Cuando pasé por la puerta, un hombre llamado Giri, no su nombre real, se acercó a saludarme. Era un hombre bajo, robusto, de mediana edad, con una gran sonrisa y un comportamiento amigable. Me dio la mano y comenzó a mostrarme los alrededores en inglés entrecortado. Mientras me guiaba por la propiedad, noté que no había nadie más, solo nosotros dos en medio del tranquilo y vacío entorno. Le pregunté por su esposa e hijos, pero él lo ignoró y dijo algo como, «Están fuera ahora mismo». En este punto empecé a sentirme incómoda. Al mirar a mi alrededor, era evidente que la granja estaba en mal estado. Los manzanos y los cultivos se estaban muriendo. El techo del pequeño granero se había derrumbado, y la casa estaba llena de basura y olía a moho. Era evidente que Giri lo estaba pasando mal, pero yo no estaba dispuesta a dar la vuelta y marcharme en medio de la nada sin ningún plan. Y especialmente después de no haber dormido durante las últimas 36 horas. Además, era de noche, y después de que Gary me diera una buena comida e intentara lo mejor posible charlar conmigo en inglés, me mostró mi habitación en el segundo piso, y me fui a dormir. Estaba tan agotada y estresada que me quedé dormida casi de inmediato. Habría dormido durante 10 horas si no me hubiera despertado un ruido extraño en mitad de la noche. Sonaba como algo pesado y metálico siendo arrastrado por el suelo de madera, haciendo un sonido de arrastre que resonaba por la casa silenciosa. En mi estado somnoliento y adormilado, escuché el ruido durante unos minutos, tratando de averiguar qué era. Después de un rato, cuando el ruido cesó, le resté importancia y volví a dormir. Por la mañana, Giri, ahora sobrio pero con aspecto gruñón, me pidió que arreglara algunas de las ventanas y puertas de la casa, mientras él iba a un pueblo cercano a buscar algunas piezas. Empecé a sentirme incómoda de nuevo. Algo no me parecía bien. Evitaba el contacto visual y era vago sobre sus planes. La falta de cobertura telefónica e internet me hacía sentir aún más aislada e insegura.
Una vez que Gary se fue, empecé a mirar por la casa para hacerme una idea del lugar. Me quedó claro que apenas estaba habitada y se sentía como una de esas casas abandonadas. Había muebles rotos, periódicos viejos, fotos viejas esparcidas por el suelo y un espejo roto. Saqué mi teléfono y volví a revisar el anuncio. Las fotos no coincidían con el jardín trasero o las paredes de la casa en la que estaba. Gary no aparecía en ninguna de ellas y parecía una casa completamente diferente. A estas alturas, estoy en pánico total. Empaco mis cosas y empiezo a irme cuando veo a 3 hombres subiendo la primera colina. Sin otros caminos disponibles, decido ir detrás de la casa y bajar la empinada colina hacia el bosque. Una vez que me siento un poco más segura, me detengo y escucho con atención. Puedo escuchar a los hombres dentro de la casa y claramente me están buscando. Aterrorizada de hacer ruido, me agacho y me escondo detrás de un arbusto grueso, tratando de quedarme lo más quieta posible. No sé cuánto tiempo espero, pero sus voces y pasos se acercan cada vez más y son más persistentes. En algún momento oigo que los hombres se van. Cuento hasta un número grande para asegurarme de que se han ido, y luego vuelvo a la casa y al camino. Una vez que veo que todo está despejado, me marcho de allí. Nunca he corrido tan rápido, pero sigo en medio de la nada sin coches ni transporte público. Entonces, finalmente, llego a una carretera asfaltada y empiezo a caminar en la dirección de donde recuerdo haber venido. Pasan horas y finalmente un coche pasa y se detiene. Ahora, si fuera una película de terror, esto habría sido Gary y sus amigos, pero resulta ser una familia muy agradable que me lleva al pueblo. El anuncio de la granja desapareció del sitio web unos días después de que me fuera, y no he sabido nada de Gary desde entonces. Y cuando la gente escucha esta historia, algunos se ríen y dicen que Giri y sus amigos probablemente solo venían a charlar, pero confío en mi instinto. Algo estaba realmente mal con ellos. Solía vivir con mi tía, mi tío y mis hermanos mayores en una zona remota, lejos de otras casas. Nuestro hogar estaba rodeado por un gran pastizal sin nada más alrededor. En nuestra propiedad había una vieja cabaña abandonada que poseíamos pero nunca usábamos. A mi tío le encantaba contarme historias sobre nuestra tierra. Hablaba de las personas que vivieron allí mucho antes que nosotros. Una noche me contó otra historia sobre la tierra, pero fue bastante aterradora. La vieja cabaña en medio de nuestro pastizal solía pertenecer a un granjero y su pequeña hija. Vivían allí solos y el padre trabajaba duro para llevar la granja por sí mismo. Su hija tenía solo unos 6 años. Ella era una niña bonita con piel clara, cabello largo y oscuro y una personalidad feliz. Entonces, un día, mientras el granjero usaba su tractor para cosechar, ocurrió un terrible accidente. Su pequeña hija estaba jugando cerca de donde él trabajaba. Él la vio demasiado tarde y trató de gritarle para que se alejara, ya que era peligroso, pero ella no lo escuchó. Fue un accidente muy trágico. Como niña pequeña, me costó creer que algo tan horrible pudiera realmente suceder, o tal vez simplemente no quería creerlo porque me asustaba mucho. Mi hermano Robert es un chico joven típico, fuerte, musculoso y valiente. Nunca se asusta, y yo nunca lo había visto llorar hasta que esto sucedió. Un fin de semana, Robert decidió invitar a algunos amigos a acampar. Planearon quedarse en la vieja cabaña abandonada de nuestra propiedad, pensando que era hora de limpiarla y usarla. Estaban emocionados con el proyecto y pasaron mucho tiempo arreglando la cabaña antes de su viaje de campamento. Ahora, mi tío solo me había contado la historia del granjero y su hija. Mi hermano y sus amigos no sabían nada al respecto. Cuando empezó a oscurecer, salieron hacia la cabaña. Se quedaron allí. Hicieron lo que hacen los chicos cuando están juntos. Pero lo que más recuerdo es lo que pasó cuando se estaban preparando para dormir. Nunca olvidaré la expresión del rostro de Robert cuando corrió de vuelta a la casa con sus amigos, sudando y sin aliento. Todos estaban visiblemente conmocionados. Robert se había acostado un poco más tarde que sus amigos y estaba en una de las viejas camas de la cabaña. En medio de la noche, se despertó porque creyó oír a alguien llorar y luego un débil grito proveniente del exterior. El sonido parecía provenir de algún lugar del pastizal y lo asustó mucho. Dijo que sentía como si algo intentara entrar en la cabaña y no podía quitarse la sensación de ser observado. Trató de ignorarlo y volver a dormir, pensando que quizás eran solo coyotes a lo lejos, pero no podía explicar el sollozo. Después de unos minutos de intentar volver a dormirse,
Se frustró mucho porque el llanto y los gritos no cesaban. Finalmente, se sentó en su cama y lo que vio a continuación lo asustó tanto que se quedó con él por el resto de su vida. Había una niña a los pies de su cama. No podía ver su cara claramente porque su cuerpo estaba cubierto de cortes. Todo lo que podía decir era que era muy joven, como una niña, con el pelo largo y oscuro. Lloraba sin parar, y era el tipo de llanto que te hace sentir mal porque sonaba como si estuviera sufriendo mucho, y no había nada que nadie pudiera hacer para ayudarla. Cuando Robert y sus amigos corrieron de vuelta a la casa y despertaron a todos para contar lo que había sucedido en la cabaña, al principio fue difícil entenderlo. Mi hermano Robert estaba realmente llorando, algo que nunca había sucedido antes, y mi tía trató de consolarlo. Sus amigos estaban con él, pero no dijeron nada. No fue hasta el día siguiente que le conté a mi hermano la historia del granjero y su hija que mi tío me había contado. La vieja cabaña lleva varios años quemada, así que quizás la hija del granjero pueda finalmente descansar en paz.